Soñar con policías va mucho más allá de una simple imagen de autoridad. En el lenguaje simbólico de los sueños, la figura del policía representa orden, límites, conciencia y poder interno. Es la manifestación de las reglas que rigen tu vida, tanto las externas como las que tú mismo te impones. En muchos casos, el policía simboliza tu conciencia moral. Es esa voz interna que distingue lo correcto de lo incorrecto, la que te recuerda tus valores cuando estás a punto de desviarte de ellos. Si el sueño genera tensión, puede indicar conflicto entre lo que deseas hacer y lo que sabes que debes hacer. Cuando la figura policial aparece firme pero justa, habla de equilibrio interior. Cuando es agresiva o desproporcionada, puede reflejar una autoexigencia excesiva o un juicio demasiado severo hacia ti mismo. El policía también representa límites. Soñar con esta figura puede indicar que necesitas establecer fronteras claras en tu vida, decir no, proteger tu espacio o actuar con mayor disciplina. Si en el sueño sientes presión o vigilancia, puede simbolizar que te sientes juzgado por otros o atrapado bajo expectativas ajenas. Aquí el mensaje es reflexionar: ¿vives bajo tus propias reglas o bajo el temor al juicio externo? La presencia de policías en sueños puede estar relacionada con el control. Tal vez estás intentando recuperar el dominio sobre una situación que se ha salido de tus manos. O quizás sientes que alguien más está ejerciendo poder sobre ti. Soñar que la policía te persigue. Cuando sueñas que la policía te persigue, la sensación suele ser intensa, el corazón late con fuerza, las calles parecen interminables y el aire se vuelve pesado. No es solo una escena de huida, es una representación simbólica de aquello que intentas evitar en tu vida despierta. La policía, como figura de autoridad, encarna normas, leyes y límites. En el plano onírico, puede representar tu conciencia, esa voz interna que sabe cuando has cruzado una línea, incluso si nadie más lo ha notado. Este sueño aparece con frecuencia cuando cargas con una culpa silenciosa o cuando estás posponiendo una decisión importante. No necesariamente se trata de algo grave, a veces es simplemente una promesa que no cumpliste, una conversación pendiente o una verdad que temes enfrentar. La persecución simboliza esa presión interna que aumenta con el paso del tiempo. Cuanto más corres en el sueño, más claro es el mensaje: no puedes huir indefinidamente de lo que tu alma ya reconoció. También puede revelar miedo al juicio externo. Tal vez sientes que otros están evaluando tus acciones, esperando que cometas un error. En ese caso, la policía no es tu enemiga, sino la proyección de esa sensación de vigilancia constante. Pregúntate: ¿qué aspecto de tu vida necesita honestidad y responsabilidad? La clave no está en seguir huyendo, sino en detenerte, respirar y mirar de frente aquello que te persigue. Soñar que eres arrestado por la policía. Ser arrestado en un sueño puede generar angustia o vergüenza. La imagen de las esposas, la pérdida de libertad y la sensación de estar bajo control hablan de límites que se han impuesto o que deben imponerse. Este tipo de sueño suele surgir cuando sientes que algo en tu vida te está restringiendo, una relación, un trabajo, una decisión que tomaste y ahora pesa sobre tus hombros. Pero no siempre es negativo. El arresto también puede simbolizar la necesidad de orden. Tal vez has estado viviendo con exceso de impulsividad o sin estructura, y tu subconsciente te muestra que es momento de disciplina. Las esposas pueden representar autocontrol, la patrulla, el vehículo que te conduce hacia una etapa más consciente de tu vida. En algunos casos, el sueño refleja miedo a las consecuencias. Puede que estés dudando sobre una acción y temiendo lo que podría ocurrir si sigues ese camino. El mensaje no es castigo, sino reflexión. La detención en el mundo onírico es una pausa obligatoria, una invitación a revisar tus actos, reorganizar tus prioridades y preguntarte si estás actuando de acuerdo con tus valores más profundos. Soñar que hablas con un policía. Cuando en el sueño no hay persecución ni arresto, sino diálogo, el significado cambia profundamente. Hablar con un policía simboliza búsqueda de orientación. Puede que estés atravesando una etapa de confusión y necesites claridad. La figura del agente representa orden, dirección y protección. Si en el sueño la conversación es tranquila, puede indicar que estás listo para aceptar consejo o reconocer una verdad interna. Tal vez haya una parte de ti que sabe cuál es el camino correcto, pero necesitaba manifestarse en forma de autoridad externa para que le prestaras atención. El policía se convierte entonces en un mensajero de tu propia sabiduría interior. Observa cómo te sientes durante la charla. Si hay confianza,
el sueño sugiere que cuentas con apoyo, ya sea espiritual, familiar o interno, para resolver lo que te preocupa. Si hay tensión, podría reflejar resistencia a aceptar normas o consejos. En cualquier caso, este sueño habla de comunicación con tu conciencia. No es un conflicto, es una conversación pendiente contigo mismo. Soñar que ayudas a la policía. Ayudar a la policía en un sueño tiene un matiz distinto. Aquí no eres perseguido ni cuestionado, sino que participas activamente en la búsqueda de justicia. Esto suele reflejar un fuerte sentido moral. Puede indicar que estás dispuesto a enfrentar situaciones complicadas con valentía y rectitud. En el plano emocional, simboliza que estás tomando partido por lo correcto, incluso si implica incomodidad. Tal vez en tu vida hay un conflicto donde debes decidir entre callar o actuar. El sueño muestra que dentro de ti existe la fuerza necesaria para intervenir con firmeza. También puede señalar un despertar de liderazgo. Cuando colaboras con la autoridad en el mundo onírico, estás reconociendo tu capacidad para influir positivamente en tu entorno. No se trata de imponer, sino de equilibrar. Este sueño es una señal de que estás listo para asumir responsabilidades mayores y actuar desde la integridad. En un nivel más profundo, ayudar a la policía puede simbolizar reconciliación con tus propias reglas internas. Es como si tu mente y tu corazón estuvieran comenzando a trabajar en armonía. Ya no huyes, no temes, participas activamente en la construcción de orden dentro de tu propia vida. Soñar con muchos policías alrededor. Cuando en tu sueño aparecen numerosos policías rodeándote, la atmósfera suele sentirse tensa, vigilada, como si cada movimiento estuviera siendo observado. Esta imagen simboliza presión externa. Puede reflejar normas sociales, expectativas familiares o exigencias laborales que pesan sobre ti. La multitud de uniformes no representa necesariamente peligro, sino la sensación de estar bajo juicio constante. A veces este sueño surge cuando sientes que no tienes libertad para actuar como realmente deseas. Puede que estés adaptándote demasiado a lo que otros esperan de ti, olvidando tu propia voz. Los policías alrededor encarnan esas reglas invisibles que condicionan tus decisiones. La pregunta que el sueño plantea es profunda: ¿estás viviendo según tus valores o según el temor a decepcionar? En otro nivel, también puede indicar que te encuentras en una etapa de evaluación. Tal vez estás tomando decisiones importantes y tu subconsciente activa esta imagen como símbolo de responsabilidad. No es amenaza, es conciencia. Muchos policías significan muchas miradas, pero también múltiples oportunidades de actuar con coherencia y madurez. Soñar que huyes y logras escapar de la policía. Escapar puede generar alivio en el sueño. Sentir que doblaste la esquina correcta, que te escondiste a tiempo o que lograste despistar a quien te perseguía puede traer una sensación momentánea de triunfo. Sin embargo, el mensaje profundo suele ser distinto. Este tipo de sueño habla de evasión. Tal vez hay un problema que estás evitando enfrentar. El hecho de escapar no significa que la situación esté resuelta, solo que fue postergada. El subconsciente utiliza la huida exitosa como reflejo de soluciones temporales. Puede tratarse de una conversación pendiente, una decisión que pospones o una responsabilidad que delegas sin resolver realmente. Pero también hay un matiz interesante: escapar demuestra ingenio y capacidad de reacción. Indica que tienes recursos internos para salir de situaciones difíciles. El desafío está en usar esa inteligencia no para huir, sino para confrontar con sabiduría aquello que temes. El sueño no te acusa, te invita a transformar la evasión en acción consciente. Soñar con policías corruptos o violentos. Cuando la figura policial aparece distorsionada, corrupta, agresiva o injusta, el sueño se vuelve más inquietante. Aquí el símbolo cambia, ya no representa orden, sino abuso de poder. Esto puede reflejar experiencias pasadas donde sentiste injusticia o desconfianza hacia una autoridad en tu vida. En el plano interno, puede indicar conflicto con tus propias reglas. Tal vez te estás juzgando con demasiada dureza. La policía corrupta puede simbolizar una voz interior crítica que exagera tus errores y te castiga emocionalmente. Es importante observar si en el sueño sientes miedo, rabia o impotencia. Esas emociones revelan heridas que necesitan atención. También puede reflejar miedo a traiciones o situaciones donde sientes que alguien con poder actúa de manera injusta contigo. El mensaje aquí es recuperar equilibrio.
No todas las autoridades son opresivas, y no todas tus reglas internas deben ser rígidas. Este sueño invita a revisar tus límites y a sanar la relación con el concepto de poder, tanto externo como interno. Soñar con policía que te protege. Cuando en el sueño un policía te protege, la sensación cambia por completo. Hay seguridad, alivio y respaldo. Este tipo de experiencia onírica suele ser positiva. Representa apoyo, guía y protección en momentos de incertidumbre. Puede simbolizar que no estás solo frente a los desafíos que atraviesas. En un nivel profundo, la policía protectora encarna tu fuerza interior. Es esa parte de ti que sabe defender tus límites y mantenerte a salvo. Si en la vida real te sientes vulnerable, el sueño aparece como recordatorio de que posees recursos internos para cuidarte. También puede interpretarse como señal de acompañamiento espiritual o emocional. Tal vez cuentas con personas que te respaldan más de lo que imaginas. El uniforme, en este caso, no es amenaza sino refugio. Es la imagen de un orden que te sostiene, una estructura que te da estabilidad. Este sueño invita a confiar. Así como en otros escenarios la policía simbolizaba presión o culpa, aquí representa equilibrio y protección. Es la manifestación de que estás aprendiendo a respetar tus propios límites y a construir una vida donde la seguridad no proviene del miedo, sino de la conciencia y la fortaleza interior. Soñar que te conviertes en policía. Cuando en el sueño eres tú quien viste el uniforme, algo profundo está ocurriendo en tu interior. Convertirte en policía no es solo asumir un rol de autoridad externa, sino reconocer que dentro de ti existe una fuerza capaz de establecer límites. Este tipo de sueño suele aparecer en momentos en los que estás tomando el control de tu vida, marcando distancia de situaciones que antes te dominaban. El uniforme simboliza identidad. No es casual que tu mente elija esa figura, representa disciplina, responsabilidad y poder de decisión. Tal vez has pasado por una etapa de desorden emocional o de dudas constantes, y ahora tu subconsciente te muestra preparado para organizar lo que parecía caótico. Es una señal de madurez interior. También puede reflejar el deseo de ser respetado. Si en tu vida cotidiana sientes que tus límites no son valorados, el sueño compensa esa sensación dándote autoridad. No necesariamente habla de imponer, sino de aprender a sostener tu palabra. Convertirte en policía en el mundo onírico es asumir que ya no eres víctima de las circunstancias, sino protagonista de tus decisiones. Sin embargo, observa cómo te sientes en el sueño. Si hay orgullo y serenidad, estás alineado con tu poder interno. Si hay tensión o incomodidad, puede indicar que estás siendo demasiado rígido contigo mismo o con los demás. El equilibrio entre firmeza y compasión es el verdadero mensaje. Soñar con una patrulla de policía. La patrulla es movimiento. No es una figura estática, circula, observa, recorre caminos. Cuando aparece en sueños, habla de vigilancia sobre el rumbo que estás tomando. Puede que estés atravesando un momento de transición donde cada paso importa. Si la patrulla se desplaza lentamente, el mensaje es calma, estás avanzando con prudencia. Pero si la ves correr a gran velocidad, con luces encendidas, puede simbolizar urgencia. Tal vez haya una situación que requiere atención inmediata, una decisión que no admite más postergación. La patrulla también representa supervisión. Puede reflejar que sientes que alguien está evaluando tus acciones, o que tú mismo te estás analizando con detalle. En ocasiones, es el reflejo de una conciencia activa que revisa cada elección. No es miedo, es conciencia en movimiento. Observa el entorno del sueño. ¿La patrulla te sigue? ¿Te ignora? ¿Te escolta? Cada detalle cambia el significado. Si te acompaña, puede indicar protección. Si te persigue, señala inquietud. La patrulla simboliza el camino y las reglas que lo rigen. Es una invitación a revisar hacia dónde te diriges y bajo qué principios avanzas. Soñar que llamas a la policía. Cuando en el sueño decides llamar a la policía, el mensaje es claro: necesitas apoyo. Este acto simboliza reconocer que no puedes o no debes enfrentarlo todo en soledad. A veces la mente crea esta escena cuando te sientes vulnerable o sobrepasado. Pedir ayuda no es debilidad. En el plano onírico, representa humildad y conciencia de tus límites. Tal vez en la vida real has intentado resolver una situación complicada sin compartir tu carga.
El sueño aparece como recordatorio de que existen recursos externos, personas, consejos, guía, que pueden sostenerte. También puede indicar que buscas justicia. Quizás sientes que algo es injusto y necesitas equilibrio. Llamar a la policía simboliza tu deseo de restaurar orden. No siempre se trata de conflictos grandes, puede ser una emoción que necesitas ordenar o un límite que debes reforzar. Si en el sueño la ayuda llega rápidamente, habla de respaldo cercano. Si tarda o nunca aparece, puede reflejar temor a no ser escuchado. El mensaje profundo es preguntarte, ¿estás permitiendo que otros te acompañen cuando lo necesitas? Soñar con un policía herido o muerto. Esta imagen suele ser impactante. Ver a un policía herido o muerto altera la sensación de seguridad que normalmente representa. En el mundo simbólico, esto habla de debilitamiento de la autoridad, ya sea externa o interna. Puede indicar que las normas que antes guiaban tu vida han perdido fuerza. Tal vez cuestionas reglas que antes aceptabas sin dudar. Es un sueño que aparece en etapas de transformación, cuando viejas estructuras comienzan a derrumbarse para dar paso a nuevas convicciones. También puede simbolizar pérdida de respeto hacia una figura de autoridad en tu entorno. Quizás has descubierto algo que cambió tu percepción sobre alguien que admirabas. El policía herido refleja esa ruptura en la confianza. En un plano más íntimo, puede representar agotamiento. Si tu disciplina interna ha sido demasiado exigente, el sueño puede mostrarla debilitada. Es una señal para revisar cuánto te exiges y si necesitas flexibilizar tus propias reglas. La muerte o herida no siempre es negativa, muchas veces simboliza cambio. Algo en tu sistema de creencias está transformándose. La pregunta que surge es, ¿qué nuevas reglas estás dispuesto a construir ahora que las antiguas ya no tienen el mismo peso? Soñar que discutes con un policía. Cuando en el sueño te ves discutiendo con un policía, el escenario deja de ser pasivo y se convierte en confrontación directa. Aquí no hay huida ni sumisión, sino resistencia. Este tipo de sueño suele aparecer cuando estás cuestionando reglas impuestas, ya sea por la sociedad, la familia o incluso por ti mismo. La discusión simboliza desacuerdo interno. Puede que una parte de ti quiera actuar con libertad mientras otra insiste en seguir normas estrictas. El policía representa esa estructura que intenta imponerse, y tu reacción revela cuánto estás dispuesto a aceptar o desafiar. Si en el sueño alzas la voz, puede reflejar frustración acumulada. Tal vez sientes que alguien está siendo demasiado controlador contigo o que ciertas expectativas no encajan con tu verdadera esencia. Este sueño no necesariamente habla de rebeldía negativa, sino de la necesidad de expresar tu postura. También es importante observar el desenlace. Si logras explicar tu punto con calma, indica madurez y capacidad de negociación. Si la discusión escala, puede ser señal de conflicto no resuelto. El mensaje profundo es claro, revisa qué normas estás obedeciendo por miedo y cuáles por convicción. No toda autoridad debe ser desafiada, pero tampoco toda regla merece obediencia ciega. Soñar con policía de tránsito. El policía de tránsito es una figura distinta. No se enfoca en delitos graves, sino en dirección, orden y circulación. Cuando aparece en sueños, suele relacionarse con decisiones importantes y con el rumbo que estás tomando en tu vida. El tránsito simboliza movimiento, proyectos, relaciones, cambios. El agente que regula ese flujo representa la necesidad de equilibrio. Puede que estés avanzando demasiado rápido, o quizá estés detenido en un cruce sin saber hacia dónde girar. El sueño aparece como señal de que es momento de evaluar la ruta. Si el policía te detiene por una infracción, puede indicar que has pasado por alto detalles importantes o que estás actuando con impulsividad. Si solo dirige el tráfico, simboliza organización y claridad. Tal vez estás comenzando a comprender mejor tus prioridades. Este sueño invita a reflexionar sobre tus elecciones. ¿Vas por el camino correcto? ¿Necesitas frenar o acelerar? El policía de tránsito no castiga por capricho, su función es prevenir caos. En el plano interior, es la representación de tu intuición regulando el ritmo de tu vida. Soñar que escondes algo de la policía. Cuando en el sueño ocultas algo para que la policía no lo descubra, la sensación suele ser de tensión y alerta constante. Este escenario habla de secretos, aspectos de ti que no deseas mostrar o situaciones que temes que salgan a la luz. No siempre se trata de algo negativo. A veces simboliza vulnerabilidad.
Puede que estés protegiendo una parte íntima de ti, un deseo o un miedo que aún no estás listo para compartir. La policía representa el juicio o la exposición pública. Si en el sueño logras esconderlo con éxito, puede reflejar que te sientes capaz de manejar esa situación por ahora. Pero si descubren lo que ocultas, el mensaje cambia. Quizá ha llegado el momento de enfrentar la verdad y liberar esa carga. Este tipo de sueño también puede estar relacionado con inseguridad. Tal vez temes que otros descubran errores pasados o decisiones que consideras cuestionables. El subconsciente dramatiza esa preocupación mediante la figura de autoridad. En un nivel más profundo, esconder algo simboliza fragmentación interna. Es como si una parte de ti estuviera separada del resto. El sueño no te acusa, te invita a integrar. La verdadera paz no llega cuando ocultas, sino cuando aceptas y transformas aquello que guardas. Así, cada escena con policías en el mundo onírico no habla únicamente de ley o castigo, sino de conciencia, límites y dirección. Son imágenes que reflejan tu relación con el orden, el poder y la responsabilidad. Entenderlas es comprender cómo dialogas contigo mismo frente a tus propias reglas y decisiones. Y ahora que conoces los distintos mensajes que puede revelar soñar con policías, recuerda que cada sueño es un espejo de tu mundo interior. Nada aparece por casualidad en el lenguaje simbólico de tu mente, todo tiene un propósito, una enseñanza, una invitación a crecer y comprenderte mejor. Si este contenido resonó contigo y deseas seguir descubriendo el significado profundo de tus sueños, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún nuevo mensaje del mundo onírico. Déjame tu like para apoyar este espacio y comparte en los comentarios tu experiencia. Tu sueño puede ser la guía que alguien más necesita escuchar.